7 de la mañana con 37 minutos, 7:37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Gustavo Yal, jurista, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctor Yal? Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo tomaron ustedes? ¿Era de esperarse esta decisión de la jueza de no dar paso a esta acción que ustedes han solicitado? ¿Cómo toman esta decisión judicial? Buenos días, bienvenido. Licenia, muy buenos días. Alexis, buenos días. Muchas Sí, gracias por la doctor. invitación. Un gusto estar en su programa. Sí, como usted menciona, era de alguna manera de esperarse, pero hay que ir paso a paso. Este es un tema que el Ecuador debe debatir en un momento, de retomar este debate importante sobre la institucionalidad del país, sobre ese tsunami político que arrasó con las instituciones de nuestro país y que tanto mal ha hecho, sobre todo a los ciudadanos. Y no se trata de los funcionarios en sí mismos que quieran volver a un cargo, ni mucho menos. Se trata del daño tremendo que se ha hecho a los ciudadanos de nuestro país, a los servicios públicos, a la seguridad jurídica, al debido proceso, que en nuestro caso fue absolutamente vulnerado, pero como bien se dice, la injusticia a una persona es una amenaza a todos los demás. Y mientras eso no quede absolutamente rectificado en nuestra historia, sobre todo con el objetivo de una no repetición a futuro, es importante seguir empeñados en que esto quede definido en nuestro país de manera institucional. La jueza ha tomado una decisión, yo diría casi de lavado de manos, de alguna manera era de esperarse, pero tenemos un recurso adicional y veamos qué sucede en una segunda instancia. Doctor Yal, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludar que nos vemos, que tenemos la oportunidad de conversar. Así es, Alexis. Antecedentes existen, ¿no?, en nuestro país de, digamos, la intromisión a ratos grosera que han tenido otras funciones del Estado en la justicia. Ya hay casos, lo que sucedió, por ejemplo, con los jueces que, digamos, salieron para dar paso a la pichicorte. Hay demandas internacionales, hay antecedentes, ya tiene el país experiencia en estos casos. En el caso de ustedes, ¿qué derechos nomás se vulneraron? Y digamos, ¿qué derechos fueron vulnerados en ese proceso de evaluación que tuvo que llevar adelante el Consejo de Transición que presidía Julio César Trujillo? Sí, puntualmente a su pregunta, Alexis, el principal derecho vulnerado es el derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a ser tratados con igualdad, al principio de presunción de inocencia y básicamente a todos los derechos fundamentales de igualdad ante la ley. Debido proceso, para comprensión y recuerdo de nuestros oyentes, la pregunta es, ¿dichos evaluadores eran competentes o no eran competentes? La verdad es que no eran competentes para evaluarnos, pero nosotros nunca estuvimos en contra de una evaluación porque no tememos a una evaluación, pero que sea basada, y siempre lo dijimos, en un debido proceso. La pregunta es, ¿los evaluadores adelantaron o no criterio sobre lo que iban a hacer? La pregunta es, ¿esos evaluadores ofendieron, insultaron a los evaluados antes, durante y después de dicho proceso de evaluación? Yo recuerdo un episodio, perdón que le interrumpa, doctor Dal, qué bueno que usted lo menciona, porque me parece que ahí incluso ya mostraba el propio señor Trujillo la animadversión que tenía hacia ustedes. Yo recuerdo que en un episodio se refirió a Zalk y su caterva. Claro. Y no solo eso, algunos epítetos llamados, pero así es. Y, y el mismo día que nos removían de los cargos, nombraban a otras personas. Una serie de irregularidades. Todo el mundo sabe que esto fue arbitrario, que esto fue un abuso terrible, lo saben, pero claro, tuvo el coro de sectores políticos, de medios de comunicación, y el tema pasó como que fuera lo más normal del mundo. Y lo real es que esto fue un atropello absoluto. E insisto, no es un tema de atropello a las personas, a los funcionarios. Al final nos exponemos en muchas cosas cuando entramos al servicio público, pero lo grave es todo el efecto que eso ha tenido para los ciudadanos, para la seguridad jurídica en general de nuestro país. Fíjense que a nivel internacional, un aspecto fundamental de lo que se llama el abuso institucional y el abuso del derecho, y está establecido en sentencias de la Corte Interamericana, los juristas lo saben, es el hecho de que el día en que se remueve a alguien en un proceso administrativo como fue aquel, ese mismo día se nombra a los sucesores. Debían haber leído un poco la jurisprudencia de la Corte Interamericana antes
de hacer este tipo de cosas, porque es uno de los elementos que objetivamente la Corte dice es una prueba del abuso institucional. Es decir, ya tienes preparada la decisión, ese día remueves a un funcionario y ese día nombras a otro. Entonces es una prueba casi contundente solo eso, de que tenían preparado todo, de que era una comparsa, una pantomima, el tema de la evaluación, que en efecto ellos mismos violaron durante su proceso, su propio proceso diseñado fue violado. Ampliaron los términos sin ninguna justificación, etcétera. Entonces es un tema que debe retomarse, que debe debatirse, que debe analizarse, sobre todo con un objetivo. Sería reducción, una visión muy limitada, decir, quieren volver a un cargo. Eso lo determinará la justicia desde una perspectiva de reparación integral. Lo importante es la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país y que encontremos nuevamente, y soy optimista en eso, las sendas del Estado de Derecho. Tanto la titular del Consejo de Participación, la señora Sofía Almeida, como uno de sus integrantes, en este caso el señor Ulloa, dicen que justifican la decisión de la jueza, en este caso, de declarar improcedente su pedido y el de sus excompañeros. La primera señalando que si no se hacía eso, se atentaba a la institucionalidad creada por el extinto señor Trujillo. Y en el caso del señor Ulloa dice que esto se justifica porque no se puede permitir que prevalezca la metida de mano en la justicia, como él califica textualmente al periodo en el que ustedes ejercieron sus funciones en la judicatura. Enseña dos cosas, empiezo por esta segunda parte. Lo de la metida de la mano en la justicia, un eslogan comercial que se puso en marcha para afectar al gobierno del presidente Rafael Correa y hablar de la metida de mano en la justicia. Eso fue un eslogan muy colocado en medios de comunicación y repetido constantemente. Pero no es más que un eslogan político en contra del gobierno del presidente Correa, que no se sustenta en ningún hecho objetivo real. Entonces, bueno, habrá que de pronto felicitar por el éxito que han tenido en colocar este imaginario de metida de mano en la justicia, y que algunos se lo habrán creído, pero creo que ahora queda bastante claro que no es así, que no hubo ninguna metida de mano en la justicia, que se hicieron las cosas dentro del marco de la ley y del respeto a la institucionalidad. Algunos parecen temer el hecho de que uno pueda volver a un cargo. Insisto, esa sería una visión reductiva, limitada y diminuta de la profundidad que tiene debatir estos temas de la institucionalidad en nuestro país. Voy a la primera parte de su pregunta. Sobre la decisión de la jueza y las palabras de la presidenta del actual consejo. Claro que lamentablemente también le toca defender lo que hicieron otros, pero ella es parte de esa institucionalidad que ha permanecido en el tiempo, que nace de la ruptura de la Constitución. Y la jueza fundamenta su decisión en un candado constitucional. Y creo que es el tema de fondo que hay que realmente debatir. Habla de que la Corte Constitucional ya definió que lo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por el doctor Trujillo, pues lo que hicieron ellos es inamovible. Eso no se puede tocar. Es un candado que se ha puesto ahí y que nadie lo puede mover. Me parece que quienes han pensado así no han leído la historia, no han profundizado en los temas de derechos humanos y debido proceso. A veces ni siquiera deberían recordar incluso la historia en Argentina, cuando se sacó la ley de punto final, la ley de obediencia debida, que era un candado para evitar que se continúen procesos judiciales y llegar a la impunidad de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Argentina. Pensaron que con la ley de punto final era un candado inamovible. No se movió ese candado. Y finalmente, quienes fueron responsables de esos crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos, finalmente tuvieron que comparecer ante la justicia. Entonces, este candado constitucional no puede afectar derechos. Esto también hay normativa internacional suficiente. Bueno, la jueza ha dicho, tengo un candado constitucional, no me puedo mover de ahí, y decidió desechar nuestra demanda. Parece que el tema justamente es bueno debatir eso. ¿Es ese candado constitucional suficiente para afectar derechos de los ciudadanos? No importa de quién, en este caso nuestro, de otras personas, de otros funcionarios. Pero insisto, una injusticia contra una persona, no importa quién sea, es una amenaza a los demás. Y cuando es de este nivel institucional, es una amenaza que implica que no hay seguridad jurídica para absolutamente nadie mientras no se vuelva a un Estado de Derecho real y tengamos un compromiso y una obligación como Estado de no repetición, que es lo de fondo. Con respecto a este candado constitucional y a esta suerte de blindaje que le ha dado la Corte Constitucional a las resoluciones y decisiones adoptadas por el Trujillato,
¿qué tanta, digamos, cuánto puede sobreponerse o anteponerse a lo que dicen la propia Constitución y los tratados internacionales en materia de derecho? Es decir, estoy seguro que ustedes no se van a quedar tranquilos con la decisión de esta jueza, sino que en algún momento determinado irán ante la justicia internacional. ¿Qué va a pasar cuando las cortes internacionales se encuentren con este blindaje que le ha dado la Corte Constitucional a las decisiones del Pugilato? Mire, Alexis, esto es una pena, porque realmente sería doloroso que nuevamente nuestro país tenga que estar en instancias internacionales, expuesto a lo que significa una evaluación y una mirada internacional sobre estas prácticas de ciertas élites políticas que en su momento hicieron, insisto, un tsunami institucional en nuestro país, destrozando seguridad jurídica, debido proceso para todos, no solo para una persona o para un grupo, para todos los ciudadanos y habitantes de nuestro país. Entonces, sería penoso. Digo, vamos paso a paso. En su momento habrá que analizar las acciones que nos pertenecen y son nuestro derecho. Veamos qué pasa en una última acción que corresponde dentro del proceso, la apelación pertinente, y veamos qué decisión se toma sobre lo que ha actuado la señora jueza, a quien no conozco, respeto su decisión, pero evidentemente me parece que no va, no puedo compartir su opinión jurídica. Veamos qué dice la apelación y en ese momento pues tomaremos los afectados la decisión que corresponda. Pero también respondo a tu pregunta, Alexis. A nivel internacional existe mucha jurisprudencia sobre el tema de que una determinación de estas características, de una especie de candado institucional, pueda ser la justificación para vulnerar derechos. Fíjate que incluso un argumento de la defensa, digamos, del día de ayer era, no, es que ese consejo de transición ya no existe, entonces ya no nos reclamen a nosotros, porque ese era el doctor Trujillo con un consejo que ya no existe. Pero un argumento dado así por un abogado es ni siquiera de primera clase de derecho, ¿no? O sea, el Estado tiene una personalidad jurídica continua. Entonces, si desaparece un órgano que además continúa con otro, no puede decir, el que violó los derechos es el de atrás. No, yo no me reclamo. Evidentemente, esto no tiene ningún sentido jurídico. Pero bueno, esperemos. Evidentemente creo que hay pocas posibilidades, pero esperemos a ver qué pasa, porque la verdad que sí sería penoso que nuevamente nuestro país esté en instancias internacionales, pero los derechos humanos y el sistema interamericano está para eso, para, para proteger los derechos de las personas e insisto, el elemento fundamental acá, de fondo, de principio, es que se llegue a un compromiso de no repetición. Doctor Yal, ¿qué tan constitucional o en la Constitución se basaron en su momento la Corte Constitucional y el señor Trujillo con su Consejo de Participación Transitorio para establecer este candado? Esto fue una consulta que justamente el Consejo Transitorio, antes de dejar sus funciones, eh, realizó a la Corte Constitucional. Ellos mismos hicieron esta consulta y la Corte les responde, Corte que fue nombrada por el mismo Consejo Transitorio, a ese mismo que se le nombró se le hace la consulta, el nombrado por ellos responde la consulta a sus nombradores y les dice, no, lo que ustedes hicieron estuvo perfecto y nadie puede ir hacia adelante porque hacen una interpretación infundada, en mi opinión, sobre los alcances de la consulta popular, a la cual se le hizo decir cosas que no decía en la consulta popular, partiendo incluso por el hecho que la consulta popular ni siquiera abarcaba la evaluación a este Consejo de la Judicatura, del cual fui parte, porque no fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana cesado, como decía el texto de la consulta. Pero insisto, nosotros nos sometimos a la evaluación porque no teníamos a las evaluaciones, porque nuestro trabajo siempre fue decente y transparente. Y creo que con resultados importantes que lamentablemente el día de hoy se ven realmente en un tremendo retroceso. Y uno de los temas que más me preocupa realmente es todo este tema de inseguridad ciudadana, los niveles de criminalidad, y esto forma parte justamente de todo este deterioro institucional que le afecta a los ciudadanos, insisto, no es un tema entre políticos, es un tema que al final ha afectado tremendamente la vida de los ciudadanos. Y cuando tenemos un incremento de los homicidios de esta manera, este es un hecho relevante de la ineficiencia de las instituciones, que es producto de todo lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Porque cuando el gobierno del presidente Rafael Correa, recibió un país con 20 homicidios por cada 100.000 habitantes.
y luego de un trabajo tremendo de seguridad ciudadana, justamente de lucha contra la impunidad, de eficiencia de las instituciones, se logró reducir a 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y Ecuador tenía varias ciudades, entre las más seguras de la región. Hoy es absolutamente al revés. Partir de 20 y llegar a 4 en un corto periodo era admirado a nivel nacional e internacional. ¿Ahora qué tenemos? Dicen que tenemos una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes. 10 por cada 100.000 habitantes, 10 homicidios. Esto es falso, es mucho más. Pero ya si fueran solo 10, es más del doble de lo que recibieron. Entonces, ¿cómo se puede evaluar el efecto de la ruptura institucional en la vida cotidiana de los ciudadanos? Esto ha significado muertes, esto ha significado inseguridad, esto ha significado una afectación a los ciudadanos, solo por tomar este ejemplo importantísimo de la seguridad ciudadana. Doctor Yalc, le voy a trasladar una pregunta de uno de nuestros oyentes, que nos dice, ¿por qué se demoró tanto Gustavo Yalc en denunciar y en demandar las arbitrariedades cometidas por el Trujillato? Pero Alex, yo entiendo la pregunta, es una pregunta que hoy la entiendo perfectamente. Déjame contestarla en varios aspectos. Uno, primero, el tema jurídico. Jurídicamente no es una pregunta relevante porque jurídicamente el derecho está absolutamente intacto para poder demandar. En temas de derechos humanos se puede hacerlo antes, ahora, incluso después. Y hay muchos casos incluso que ha pasado aún más tiempo y se ha podido hacer las demandas pertinentes. Incluso la jueza el día de ayer no desecha nuestra demanda por un tema de tiempo, que es un tema formal donde las personas pueden hacerlo en el momento que consideren oportuno. Así que desde el punto de vista jurídico, el tema no tiene, digamos, una relevancia específica. Pero entiendo la preocupación de decir, ¿por qué ahora? Primero me preguntaría, ¿por qué no ahora? Y en segundo lugar, nosotros hemos sido sometidos a una persecución tremenda durante todo este tiempo. Evidentemente el tiempo de las personas ha estado ubicado en defenderse ante Fiscalía, defenderse ante Contraloría, defenderse ante juicios absolutamente infundados. Y también había que consensuar 5 voluntades, no es que yo quiera hacerlo. Hay un grupo de personas afectadas de la misma institución y había que también consensuar dichas voluntades. El derecho está absolutamente intacto, las voluntades se han consensuado en poderlo hacer, ha habido un agotamiento de lo que ha significado una persecución frente a todas las acciones que hemos tenido que responder de denuncias infundadas y disparatadas, muchas de ellas, pero que se les da paso en Fiscalía, en Contraloría e, insisto, en otros niveles de juicios. Doctor Yalc, usted al ser parte de la Judicatura, ser la cabeza del Consejo de la Judicatura, también pudo presenciar concursos para la selección de jueces. ¿Cómo mira usted el último realizado por el actual Consejo de la Judicatura, que estuvo salpicado por varias denuncias? Para muchos de los veedores incluso llegó a ser un concurso oscuro y ha terminado con la designación de las nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia y, oh casualidad, el doctor Saquicela termina presidiendo la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo mira usted el desempeño de este Consejo de la Judicatura heredado precisamente de la institucionalidad que dejó el señor Julio César Trujillo? Hay varias cosas ahí, muy importante su pregunta, Liceña, varios aspectos. En primer lugar, también, solo para completar la pregunta de Alex hace un instante, nada tiene que ver con una coyuntura electoral, ni mucho menos. No es un tema político, es un tema absolutamente jurídico, derechos personalísimos y derechos humanos, para complementar la pregunta y que no quede el cabo suelto. Es un tema absolutamente jurídico y no político. Y desde otra perspectiva, Liceña, un tema extremadamente importante. Mira, ahora ya no hay estadísticas de nada. Para nosotros nos parecía importante transparentar siempre las cifras y poder determinar cómo recibo una institucionalidad, cómo recibo un servicio y cómo está evolucionando, cómo lo estoy mejorando, cómo debo corregir en el camino un plan de desarrollo institucional. Y esto es importante decirlo porque hoy no hay estadísticas de nada. Nosotros recibimos un sistema de justicia con casi el 40% de audiencias fallidas en la primera convocatoria. Eso significaba ineficiencia, pérdida de recursos, tiempos, demora de procesos judiciales. 40% de audiencias fallidas que no se instalaron en la primera convocatoria. Hoy, ¿y cómo lo dejamos? Lo dejamos en 3%. Entonces hubo una serie de medidas de trabajo sacrificado, fuerte, de coordinación también con Defensa Pública, con Fiscalía, para que las audiencias se hagan. No para meternos en la decisión de los jueces, para que las audiencias se hagan, porque ese era el reclamo y el derecho de los ciudadanos, que se hagan las audiencias en la primera convocatoria. Logramos romper esa visión incluso casi cultural de las instituciones de pensar que la primera audiencia no era necesario que se haga. Insisto en esto porque medir las cosas nos saca de los discursos,
de decir, ahora por primera vez hacemos esto y somos los mejores. No, demuéstrenlo con cifras, díganos cómo está la tasa de resolución en homicidios. Nosotros recibimos un sistema donde apenas el 20% de los homicidios llegaba a sentencia y dejamos un sistema con donde el 90% de los homicidios llegaba a sentencia. Que nos digan ahora, esta ola de homicidios, ¿qué tratamiento tiene en el sistema de justicia? ¿Están llegando a sentencia? ¿Se están esclareciendo? Y comparemos con lo que recibieron. Entonces no es un tema de irse en contra de las personas, no juicios de valor contra las personas, pero sí del desempeño de las instituciones, que siempre deben enmarcarse dentro del derecho. Y usted toca un tema de fondo, el tema de la evaluación del nombramiento de Corte Nacional de Justicia. A nosotros nos tocó hacer por mandato constitucional evaluación y renovación de la Corte. Lo hicimos con vedurías, con participación de la prensa, ampliamente difundido todo el proceso. Claro, las críticas había, pero ninguna crítica llegó a determinar absolutamente nada. Se quedaban justamente en este eslogan que hace un rato decían, la metida de mano en la justicia, que no pasó de ser un eslogan en contra de un gobierno, pero nunca se demostró absolutamente ninguna injerencia en relación a la evaluación de la Corte, que tenía fundamento constitucional, por supuesto, una norma que decía, el Consejo de la Judicatura evaluará a la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para activar la renovación por tercios. Era el único objetivo de esa norma. Hoy se han inventado una norma que no existe en la Constitución para evaluar a la Corte. Y entonces nos encontramos nuevamente, y no exagero, ante una especie de pichicorte. Porque la pichicorte fue que el Congreso un día hizo una reunión, destituyó una corte y puso otra esa noche. Recuerden lo que les decía de la jurisprudencia internacional, ¿no? Cuando se destituye a alguien y se nombra ese día otro, definitivo, esto quiere decir que tenemos ahí un abuso del derecho. Bueno, eso fue la pichicorte. ¿Qué tenemos ahora? Una evaluación inconstitucional, a la cual, con mucha dignidad, muchos jueces, algunos jueces, no se prestaron. Dijeron, no, esto no tiene ningún basamento constitucional y se retiraron. Ojo, creo que hay buenos jueces como en todo lado, ¿no? Buenos y malos. Otros que se prestaron a esta evaluación, su derecho también finalmente. Pero el hecho objetivo es que esa evaluación no tiene ningún fundamento constitucional. Se la inventaron. Y se la inventaron porque algunos se habrán prestado para quedarse en el cargo y esto ya es una elucubración mía. Pero lo que sí es un hecho objetivo es que esa evaluación no tiene ningún fundamento constitucional. El concurso que nosotros hicimos para renovar 7 puestos en la Corte Nacional de Justicia, a esa renovación participaron 600 juristas, 600 para 7 puestos. En el concurso que acaba de terminar hace poco tiempo, para 14 o 16 puestos, se presentaron 150. Y se dice, no, nadie confiaba en los concursos anteriores. Nadie confiaba en los concursos anteriores. 600 personas, 600 juristas se presentaron para 7 puestos, y aquí se presentaron 120, 150 para 16 puestos. Que no se completaron, además. Bajo un sistema que también está fuera de la Constitución, en mi opinión, porque rompe completamente el principio de la renovación por tercios establecido como norma constitucional. Además que en ese concurso no se de completar, digamos, o no se completaron las vacantes para las que se convocó el concurso, tal es así que se deberá realizar un segundo concurso para esas vacantes que faltan. Adicionalmente, porque además, como todos vieron, este concurso estuvo realmente lleno de muchas opacidades. Doctor Zalc, a grosso modo, incluida la situación por la que ustedes como miembros del Consejo de la Judicatura han atravesado y lo que ha sido el desarrollo de los acontecimientos desde la puesta en vigencia del Consejo Transitorio en adelante, que el gobierno de Lenín Moreno y quienes han defendido este proceso les llamaron, digamos, el gobierno del diálogo y la etapa de la reinstitucionalización del Ecuador. ¿Cuánto ha avanzado el país reinstitucionalizando sus instituciones? ¿Cuál es, desde su punto de vista, la evaluación que hace de lo que ha sido el resultado de la transitocracia, del trujillato y las instituciones que hoy en día tenemos? Nefasto para el país, Alexis, nefasto para el país. Y tomaron un país en vías de desarrollo, con mucho trabajo por hacer en las instituciones todavía, sin duda. Nadie dice que todo el trabajo estuvo hecho. En el sector de justicia creo que transformamos profundamente el tema en muchos aspectos de mejoramiento del servicio, pero había mucho por hacer todavía.
Y así en todos los aspectos del Estado, creo que se mejoró enormemente de lo que se recibió a lo que se dejó, y en cambio ahora es exactamente lo contrario. Y creo que incluso no es que se empeoró, sino que dejan al Ecuador en un estado de descomposición institucional. Es casi volver a los años 80, 90, en donde básicamente no teníamos un Estado o este estaba capturado por sectores económicos que simplemente veían su propio beneficio. El deterioro es tremendo y el quemimportismo de quienes han estado en el Estado ha sido, pero flagrante, ¿no? Solo tenemos que poner algunos ejemplos en temas de seguridad ciudadana, absolutamente indolencia, nadie se ocupó de la seguridad ciudadana. En los temas de salud actual, tenemos un ministro que solo es el reflejo de este gobierno de absoluta indolencia, en la que solo ha pensado en él y su familia. Y ese ha sido el Estado que nos ha dado, el gobierno que nos hemos tenido ese tiempo, lamentablemente, y en el peor momento de la historia con esta pandemia. Si se han pensado solo en ellos y se han aprovechado del Estado y lo dejan en un estado de absoluta descomposición. Al punto, Alexis, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 20 de abril del año pasado, el 2020, la Comisión creo que ha tenido una evolución de pensamiento muy interesante. Establece una resolución, la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana también, en el sentido de exhortar a los países, y de esto no se ha hablado, a que no paguen la deuda externa, a que no se les exija pagar la deuda externa y que no lo hagan si esto significa resignar recursos para ocuparse de la seguridad, la bioseguridad, de los médicos, de todo lo que involucraba enfrentar a la seguridad pública. ¿Qué hizo nuestro país? Ya lo sabemos, ¿no? Una cosa que no tiene calificativo. Es pagar en el momento en que tengo recursos, resignar mi liquidez para honrar una deuda, pagarla de manera anticipada cuando tengo una pandemia. Incluso desoyendo una resolución de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Yal, como jurista, ¿cómo la actuación que ha tenido la Fiscalía General del Estado, encabezada por la doctora Diana Salazar, con la agilidad que le ha dado a algunos casos y con la lentitud que ha actuado frente a otros, y por su injerencia además en las últimas horas en materia electoral, igual que la Contraloría General del Estado? Hace unos días también hubo un pronunciamiento del presidente de la República de la, entre comillas, función de transparencia, instando al Consejo Nacional Electoral a que apresure la entrega de los resultados oficiales de las elecciones. Injerencias de todo lado en la función electoral en pleno periodo electoral. ¿Cómo mira usted como jurista este tipo de participaciones de estas funciones del Estado? Desde mi perspectiva, en derechos no tiene ningún fundamento. Al contrario, atenta contra la normativa expresa de nuestra Constitución y de la normativa electoral, donde no puede haber injerencias externas en el desarrollo de un proceso electoral. Y esto además, la propia misión de observadores de la OEA ya ha levantado una alerta. Y creo que todos debemos estar muy alertas, porque la democracia es la democracia. Debemos respetarla, no importa cuál sea este resultado. Todos debemos madurar políticamente y aceptar los resultados que de las urnas nazcan. Claro que tenemos un reciente precedente donde se elige, el pueblo ecuatoriano elige una postura política y al poco tiempo se empieza a gobernar con el plan de trabajo de quien perdió. Pero estos son temas antidemocráticos, pero peor aún se trasladan a temas institucionales, donde las instituciones deben trabajar en función de lo que la normativa establece. Ya la OEA ha levantado una voz específica. Y como usted bien menciona, se habló de la metida de mano en la justicia. Hace un rato Alexis recordaba lo que yo digo, es un eslogan comercial que simplemente se lo repitió y se lo colocó sin fundamento. Pero ¿cómo le calificaríamos entonces a un proceso judicial que no tiene precedente en la historia del Ecuador y seguramente y sin duda de América Latina y del mundo, de que en 17 días tengan una sentencia de casación? Eso no existe. Por ahí puede haber algún jurista sin honestidad intelectual que diga, yo conozco un caso y mentira. Además de esas características, ¿cómo le llamaríamos a eso? Pues si a la inexistencia de influencia política le llamaron metida de mano en la justicia, ¿qué calificativo se le podría dar a un proceso judicial en casación que se desarrolla en 17 días? Muchísimas gracias al doctor Gustavo. Muy amable, doctor. Un gusto, ingeniero Alexis. Muchas gracias. Un buen día. Muy amable, muchas gracias. 8:05. Era el doctor Gustavo Yal, expresidente del Consejo de la Judicatura y jurista, que nos ha acompañado en nuestra primera entrevista. Alexis, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar de los casos COVID. Vamos, avancemos.